Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Es real todo lo que vivimos o es parcialmente real? Ya sabéis que mantengo la teoría de que nos encontramos dentro de una Matrix, una falsa realidad. No es que nosotros no seamos como pensamos que somos, que a lo mejor no es así, y nuestro aspecto hasta físico es distinto. Incluso el entorno que nos rodea no se parece en la realidad inmanente al que nosotros podemos observar. Es distinto. Hay una intervención muy importante dentro de nosotros que hace que las cosas las veamos como algún tipo de entidad o ser quiere que las veamos. Sé que algunos incluso me preguntáis, ¿y cómo entra el contexto de los no identificados dentro de este reino de la Matrix? Bueno, pues porque somos un recurso desde luego muy valioso. Esto ya lo sabían los antiguos, pero muy antiguos. Hace 2000 años son las primeras referencias, que tenemos al respecto. Os puedo decir que hace 2000 años se escribió un documento que se puede considerar bastante potente y de los más enigmáticos, debido al simbolismo y la carga simbólica que tiene. Era un documento tan importante que incluso se encontraron varias copias. Se hizo todo lo posible para que este documento perdurase. Me parece que hay una copia en Berlín y existen dos copias posteriores que se encontraron en los textos de Nag Hammadi a mediados del siglo XX. Para los gnósticos era tan importante que, como ya he dicho antes, no solo lo grabó en sus mejores o con sus mejores sistemas, sino que lo ocultó e intentó que estos conocimientos trascendiese solo a aquellas personas que eran capaces de entender. Y me estoy refiriendo concretamente a un libro, el Apocrifón de Juan, también conocido como el Apócrifo o Evangelio Apócrifo de Juan. Hay muchos nombres. Se le han dado muchos nombres y ha habido muchas traducciones. Algunas de ellas pésimas, otras de ellas muy acertadas. Quizás porque para poder traducir este texto hace falta tener un conocimiento un poco más amplio de ese simbolismo que nos trata de mostrar. Sin embargo, si lo somos capaces de analizar, veremos que ese apócrifo de Juan evidentemente fue sacado de los evangelios en el siglo IV, como sabéis, en el Concilio de Nicea, porque era absolutamente escandaloso. En él se planteaba una cosmovisión mucho más realista de esta falsa realidad en la cual nos encontramos inmersos. El libro no es muy amplio, son 18 hojas, pero después de haberlo leído, quiero en este vídeo explicaros el contenido. De alguna manera os voy a ahorrar el hecho, primero, de tener que leerlo y segundo, de encontrar en él aquellas cuestiones que realmente nos interesan, para ver cómo aquellos antiguos, aquellas personas lejanas en el tiempo, sabían que esta realidad era irreal, era una simulación, era una especie de copia. Esa es la palabra que le daban concretamente. Veréis, el libro está dividido en un total de 16 capítulos. Durante esos capítulos parece ser que Juan entra en un éxtasis, en una especie de estado de epifanía o iluminación, y recibe informaciones potentes de un ser, una entidad que no deja entrever su nombre, aunque históricamente se ha supuesto que es Jesús, debido al contexto en el que se encuentra dentro de los propios evangelios. Comienza de la siguiente manera. Digamos que Juan, después de haber muerto el Nazareno, lo que hace es que se siente bastante ensombrecido. Ha desaparecido su profeta, aquella persona que le entregaba las informaciones y que le permitía alcanzar ese conocimiento que tanto andaban buscando sobre quiénes somos, a dónde vamos, nuestra función, de dónde venimos. Digamos que aquel Mesías les da unas claves. Los celotes y, por supuesto, los rabinos que había de la época les acusaban de haber abandonado las antiguas creencias en pro de un profeta que les había abandonado. Esto ensombrecía bastante el corazón de Juan, el espíritu de Juan. Y Juan, después de visitar el templo y recibir una especie de reprimenda por parte de estos sacerdotes, se aísla. Y en ese estado de aislamiento empieza a recapacitar
sobre todo lo que había ocurrido y cómo era posible que el maestro les hubiera abandonado. Quiero leeros el texto, uno de los textos que mejor lo refleja, y es esta parte. Estad atentos. Cuando yo, Juan, oí estos comentarios, me alejé del templo en busca de un lugar solitario. Estaba muy triste y dije para mis adentros: ¿cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? ¿Quién es su Padre el que le envió? ¿A qué clase de reino eterno iremos? ¿Por qué nos decía estas cosas? Tales como que este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno. Mas no nos enseñó qué clase de reino era este. Fijaos que aquí, y esto es único en los gnósticos, ya les está diciendo ese maestro o ese salvador que cuando ellos desaparezcan serán llevados físicamente en esta vida, serán llevados a otro reino, un reino que es una copia. ¿Qué mejor forma de definir una matrix? Una matrix o una simulación es una copia de un, digamos que, elemento real o de un entorno no real o de un ecosistema real. Ya sabían que ese lugar al que iban a ir iba a ser una copia. Pero permitidme que continúe. Fijaos lo que dice. En el momento en el que estaba pensando en esto, he aquí que los cielos se abrieron. Toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló. Como veis aquí en estos momentos, Juan tiene esa epifanía, esa visión, esa revelación. Vamos a continuar. Tuve miedo y he aquí que vi dentro de la luz a un niño de pie a mi lado. Mientras yo miraba, él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. Fijaos. Voy a continuar. Dice, no era que hubiese varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz. Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de la otra y aparecieron 3 formas. ¿A qué os recuerda esto? ¿Os acordáis de la escena final de la película Odisea 2001 de Stanley Kubrick? En el que aparece un señor, un sirviente, un niño, lo mismo, esta visión que tiene, y aparecen varias formas que son familiares para él. Luego hay mucha luz, de la que también habla, la que le dice que no tienes que tener temor. Es curioso, es como que el propio Stanley Kubrick se diera cuenta de que algo o parte o una franja de estos fragmentos se pudieran plasmar dentro de lo que era aquel monolito que aparecía en la película 2001. Cuando alguien tocaba aquel monolito recibía este tipo de efecto. Efecto curioso. Ver a una persona mayor, a un joven y a un niño. Todos en uno, siendo uno ambos. Pero vamos a continuar. La forma en la que tiene Juan de recibir la idea de quién es el auténtico Dios, no un Dios con minúscula, sino un Dios con mayúscula, es una forma bastante peculiar, porque cuando se hace esa pregunta, lo que se responde es lo siguiente. Vamos a ver todo el contexto, veréis. Cuando le pregunté si podía comprender esto, él me dijo: el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. A la figura máxima, a el Dios con mayúsculas, al Creador, al que no hay nada por encima de él, le llama el Uno. Es curioso. Y dice más: es Dios y Padre de todos, el Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Fijaos, es muy habitual ver la referencia a la luz como una especie de energía, de poder, de fuerza, de vitalidad dentro de los textos y más concretamente de este apocrifón de Juan. La luz, aunque fuera una forma de alimento para seres muy evolucionados. A lo largo de ese siguiente texto, lo que hace son alabanzas en torno a este uno, y incluso llega a decir: es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. Dicen que es perfecto, majestuoso,
El resto de los siguientes versículos es una alabanza constante a este ser. Y este ser dice que el primer poder que ejecuta o que crea es la creación de ella. Ella suponemos que es Sofía. Digamos que es su contrapunto. Es el primer pensamiento anterior a todo. Lo primero que hace ese ser o ese uno es crear a ella, a Sofía. Porque era importante tener como una especie de, voy a decir colaboradora, pero sí que ayuda fundamental para poder elaborar todo aquello que tenía en mente, porque quizás incluso todo sea una mente. Aquí es curioso porque en los textos se utiliza una palabra, barbelo. Barbelo es el primer pensamiento. Cuando se habla de barbelo, al ser el primer pensamiento, es evidente que ese pensamiento era Sofía, era ella. Así que barbelo es Sofía. Y dice lo siguiente. Sofía, como ya sabéis, es conocimiento. Dice, Barbelo pidió que se le diese la vida eterna y el espíritu invisible accedió. Barbelo también tuvo pensamiento, junto a conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Digamos que Barbelo fue o recibió una serie de dones necesarios para poder trabajar o efectuar todas aquellas labores a las que se le tenía destinado. Ella. Dice, ella quería dar luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. Con el paso del tiempo, parece ser que Sofía empieza a tomar acciones de manera unilateral y decide crear un ser, algo que no comparte con ese uno o ese espíritu creador, que no da la aprobación sencillamente porque no recibe ese permiso para poder crearlo. Y sin embargo, y pese a ello, finalmente Sofía crea ese vástago, da luz a un vástago. Y debido a ese poder inconquistable que tenía ella, que había sido entregado por ese uno, ese pensamiento no fue en vano, porque se plasmó, si salió de ella algo que no era perfecto, y algo muy distinto en apariencia a la apariencia que ella tenía. Pues ella lo había producido, y según los textos de Nag Hammadi, sin su amante. Decía, no se parecía a su madre, y tenía una forma diferente. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del jefe o el rey de los demiurgos. El nombre de él es Yaldabaoth. Yaldabaoth es el primer gobernante. El primer gobernante de este reino, de esta Matrix, o de esta copia. Este primer gobernante recibió el gran poder, o todo ese poder que tenía, era de su madre. Luego ellos se separaron. Uno fue en una dirección y otro en otra. Pero Yaldabaoth era fuerte y creó reinos con una especie, o gracias a utilizar lo que denomina una llama brillante de fuego que todavía existe. No conocemos muy bien o no sabemos a qué tipo de referencia se refiere, pero también dice que se aparejó con la estupidez que había en él y produjo sus propias autoridades. Durante los textos de Nag Hammadi, cuando se habla de Yaldabaoth, no es un ser al que se le tenga como con una gran inteligencia. No es tan inteligente como hubiera debido ser. Cometía errores constantes, hacía actos estúpidos, y entre ellos lo que hace es crear una especie de corte enorme que le va a ayudar, como una especie de ejército de demonios que reciben unos u otros nombres. Primero crea 3 personas. Uno se llama Atot, otro se llama Harmas y otro se llama Kalila Oimburi. Es así como se refieren. Posteriormente crea otros que se llama Adonaios, Sabaoth, Caín, en fin, una auténtica generación de humanos, no de humanos, de seres demoníacos que lo que hacen es ayudar. Hay muchos de ellos. En los textos de Nag Hammadi los define a todos, concretamente en el Apócrifo. Después de crear a todos estos demonios que en realidad él los define como ángeles, ángeles de él, ángeles del demonio, son en suma demonios. Y cuando crea a todos estos ángeles en torno a él y que dice habían salido de mí, él les dijo algo.
Les dijo: yo soy un Dios celoso y no hay ningún otro Dios aparte de mí. Lo siguiente que dice el Apocrifón es bastante interesante. Dice: pero haciendo esta declaración, sugirió a los ángeles que estaban con él que había otro Dios. Pues si no hubiese dicho otro Dios, ¿de quién realmente hubiera podido estar celoso? Digamos que se delata. Les está diciendo que hay otro Dios, que es celoso, pero que él está por encima de todos. Además, observad qué curioso. El Dios, el primer espíritu o el uno, es eso, el uno. ¿Cómo se define a ese otro Dios que hace una copia de sí mismo? Otro uno. Por eso, en muchas ocasiones, hemos representado la cifra del 2. El 2. Lo hemos visto en esculturas, lo hemos visto en obras pictóricas, lo hemos visto en obras de todo tipo. Es constante la aparición del número 2, las dos torres, Jaquim y Boaz, entre otros, porque hace referencia a que cuando ellos hablan de nosotros nos entregamos a nuestro Señor, es otro Señor distinto al Señor primogénito. Es ese Señor que controla el reino en el que estamos, que no es más que otro que la Matrix. Y ese segundo Señor, evidentemente, es ese doble 1, que equivale al 11. Es una cifra muy repetida que se puede ver en muchas partes simbólicas de las que hemos hablado en tantas y tantas veces en Mundo Desconocido. Parece ser que Sofía, en un momento concreto, se da cuenta de que la sombra que había creado había nacido muy imperfecto y percibió que eso fue debido a que su amante no había colaborado con ella. ¿Quién es su amante? El número 1, el primer espíritu. Y dice que se arrepintió y que lo lamentó muchísimo y que lo hizo con muchísimas lágrimas. En el capítulo 9 es curioso el Apocrifón porque dice: Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él: venid. Suponemos que se refiere a los ángeles o a los demonios, en este caso, que son sus sirvientes. Venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos. Fijaos cómo se parecen estas palabras al comienzo de la Biblia, el Génesis. Creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Lo que buscaban con esa creación, con la creación del ser humano, es que les diéramos luz. Ahora, ¿qué es la luz? Hace referencia a esa energía vital que tienen esas entidades y que tan valiosa es para ellos. Quizás no sea un alimento per se, quizás sea como una especie de exaltación, como una especie de necesidad que ellos tienen. Incluso puede ser algo así como el oxígeno. Necesitan esa luz que el ser humano pueda exhalar. En realidad, que estaban creando ni más o menos que un rebaño de seres o entidades que les permitiesen alimentarse o recibir esos recursos tan valiosos para ellos. Y continúa diciendo lo siguiente, porque parece ser que nuestro aspecto, nuestra mente, nuestra imagen, es exactamente igual que la de Yaldabaoth y de sus ángeles o demonios. Dice: crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que había visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron: llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Lo que hacen es crear un máster, una especie de primer humano. Le dan el nombre de Adán. Y parece ser que ese primer Adán, ese primer ser, les genera bastantes dificultades. No funciona debidamente. Además habla de su reino, copiar el reino de su padre. Nunca menciona a su padre, pero sí que da a entender de que lo que está haciendo o efectuando es esa copia, esa matriz, esa simulación. Lo que continúa diciendo es una larga retórica en el capítulo 9, en el que explica cómo crearon a Adán. De hecho, da detalles de incluso quién hizo los dedos, quién hizo los hombros, quién hizo el vientre, quién hizo las piernas, quién hizo la cara, el rostro, los ojos. Explica cada entidad
cuál es la función que tenía. Es muy metódico en el apócrifo de Juan, o el apócrifo de Juan. Es muy metódico indicando todos esos datos en el capítulo 9. Ahí encontraréis una enorme retaila de demonios, que son los que llegaron a crear. E incluso habla de que la información se puede ampliar porque parece estar registrados en el libro de Zoroastro. El capítulo 10 habla de ello. Tienen problemas con Adán, no funciona correctamente. Dice, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. No se movía, estaba inanimado, le faltaba el aliento divino. Eso es lo que le faltaba. Y es curioso en este primer versículo que dice todos los ángeles y demonios, que en suma eran lo mismo. Pero continúa lo siguiente diciendo, ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en su cara, en la cara de Adán, y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto, porque vive en la ignorancia. Otra vez más de las muchas en las que se le define como un ser ignorante, como un ser con poder, como el aprendiz de mago, el aprendiz de brujo. Y utiliza y tiene un poder, pero no lo hace de manera sabia. Después de todo esto, el cuerpo se movió, el cuerpo de Adán, y se hizo poderoso, y fue iluminado, aquello que necesitaban para poder seguir o mantenerse como recurso necesario, esa iluminación o esa luz que los seres humanos íbamos a dar. Y dice lo siguiente de Adán. Adán era, empero, más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Quiere decir que la primera creación le salió mucho más perfecta que sus propios ángeles, demonios e incluso que el propio Yaldabaoth. Continúa diciendo, cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos, él era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino animal, de todo el reino material. Y eso es lo que hicieron, intentaron buscar una solución a ese problema que habían creado y estuvieron trabajando. De hecho, dice, el pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán, como que le recortaron parte de esa capacidad psíquica de iluminación que todos deberíamos tener. Y como somos copia de ese primer Adán, esa potencia de iluminación fue perdida porque de alguna manera nos manipularon o nos modificaron para que no tuviéramos esa capacidad tan exaltada. El capítulo 11 es muy interesante. Dice, el ser humano de Adán fue levantado a través de las sombras brillantes de dentro y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos sus creadores. Nuevamente indica que Adán era más inteligente que sus creadores. Me acuerdo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ejemplo, San Alman está diciendo en estos momentos que es posible que la inteligencia artificial general se consiga este año, e incluso la superinteligencia artificial. Sería más inteligente que cualquiera de nosotros. Estamos hablando de una máquina que hemos creado nosotros. Creamos máquinas más perfectas que nosotros. Pues ahí está, porque es el mismo proceso o el mismo paso que le surgió o le sucedió a Yaldabaoth al intentar crear a un ser para que recibiesen estos demonios, estos ángeles, luz de él. Cuando alzaron los ojos vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya, así que idearon un plan con toda la multitud de gobernar con y para los ángeles. Digamos que todos los que allí habían tenían que hacer que Adán se sometiese a él. Tomaron fuego, tierra y agua, uno de los elementos, y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron e hicieron una gran conmoción. Así Adán se convirtió en un ser mortal. Le quitaron la capacidad de la inmortalidad. El primero en descender y quedarse apartado. Quiere decir con eso apartado, le aislaron. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, dicen los textos, sin embargo, rejuvenecería la mente del propio Adán. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron en Adán dentro del paraíso, y dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa.
A lo largo de estos textos habla de, por supuesto, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, habla del árbol de la vida eterna, e incluso dice cosas como: la morada de los que pueblan este árbol es el infierno y la oscuridad es el lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era en realidad el pensamiento posterior iluminado. Digamos que no eran capaces de percibir que ese árbol del conocimiento era una representación del uno, una emanación de aquel primer pensamiento que creó a Sofía, de ese Dios con mayúsculas. Continúa diciendo lo siguiente: yo le dije al Salvador: Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Y el Salvador se rió y dijo: la serpiente les ordenó que comiesen de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad para la serpiente. Era necesario corromper a ese Adán. Y así, como dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Es algo así como que hubiéramos comido de ese fruto, de ese árbol del conocimiento, y después de haber bebido, o comido, perdón, de ese fruto, nos hacen lo siguiente: hace que nuestras mentes sean lentas, para que no puedan comprender ni discernir. Ya hemos hablado de teorías sobre que nuestra mente está bien limitada. Dicen que es un 10% lo que manejamos, quizás sea menos. Sabe Dios cuánta cantidad de mente nos han eliminado. Y no solo eso, sino en longevidad. ¿Cuántos años han quitado de nuestras vidas? ¿Nos han reducido? ¿Nuestros telómeros se van acortando porque hay un programa dentro de nuestro ADN que dice que debe hacerse a cierta velocidad? ¿Qué pasaría si el ser humano viviera 1000 años, como los primeros seres humanos que hubo? ¿Qué pasaría, además, si tuviéramos una mente ágil y rápida? Por supuesto, estaríamos muy por encima de estos creadores, que es algo que no les interesaba. El capítulo 12 dice lo siguiente: entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. Quiere decir que ese uno, ese Dios con mayúscula, se metió dentro de Adán. El primer gobernante, Dabaoth, quería tomarlo del costado de Adán. Buscando dentro del cuerpo de Adán y al Dabaoth donde se encontraba ese Dios con mayúscula, pensó que se encontraba en una de las costillas. Posteriormente dice lo siguiente: mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido. Dentro de la ignorancia de Dabaoth, pensó que podía coger una costilla y podía dentro de esa costilla aislar a ese Dios con mayúscula. Eso no puede producirse. Pero continúa diciendo lo siguiente: si bien la oscuridad la persiguió, no la aprendió. El primer gobernante, Dabaoth, tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer, como el pensamiento posterior que había aparecido. Pensando que dentro de esa costilla se encontraba esa especie de luz creadora, lo que creó es una figura femenina. Y dijo lo siguiente: produjo el poder que había transferido del ser humano original a su criatura femenina. En resumidas cuentas, Adán era exactamente igual a esa primera figura femenina, que, como sabéis, se hace referencia a Eva. Y Eva era exactamente igual que Adán, cambiando, por supuesto, sus dotes o sus roles dentro de lo que es la propia creación, uno destinado a una parte y otro a otra. Adán vio a la mujer a su lado y enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. Digamos que sufrió una especie de iluminación al ver a Eva. La embriaguez de las tinieblas le dejó y reconoció a este ser que era como él dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es así como la definió a Eva. Pero vamos a continuar. Lo siguiente que dice, y en referencia a este profeta, que es el que transmite este conocimiento a Juan en ese estado exaltado, dice: yo aparecí bajo la forma de un águila sobre un árbol del conocimiento. ¿Cuántas veces habéis visto ese símbolo del águila sobre el árbol? ¿Cuántas veces? Y además dice que es en realidad el pensamiento posterior
el pensamiento anterior puro e iluminado. Ese águila sobre el árbol del conocimiento representa al Dios con D mayúsculo, según los textos que aquí aparecen. En algunos apartados aparece un águila sobre un bopal, en otros apartados aparece un águila sobre un enorme árbol. En muchos estadios de la humanidad hemos visto ese águila, o ese ser que tenía supravisión o una visión muy elevada, subido en la parte más alta de las copas de los árboles, como que tuviera una visión general de todo lo que está. Continuemos. El capítulo 13 dice que después de toda esta serie de cuestiones expulsó a los humanos del paraíso. Hay una especie de movimiento entre los demonios que hace o que produce que, pues la estirpe de Adán y de Eva se vaya creando adicionalmente. No de Adán y Eva, sino a través de las creaciones que estos demonios y ángeles comienzan a efectuar. Y los envuelve en espesas tinieblas. Es curioso, porque eso quiere decir, y ya no es la primera vez que lo he leído en otros documentos hebreos, en el que ese paraíso donde se encontraba Adán y Eva era un lugar donde siempre había luz. Nunca había oscuridad. Ellos no conocían la oscuridad. Entonces les llevan o los expulsan del paraíso a un lugar donde hay oscuridad. Hay un día y una noche. ¿Cuál puede ser un lugar donde nunca hay oscuridad? Tal vez el interior de la Tierra. ¿Cuál puede ser un lugar donde ocurre esa oscuridad? El exterior, cuando se producen los ciclos solares del día y la noche. Continuemos. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, un primero y uno segundo, Elohim y Yahvé. Aquí está hablando de que Yaldabaoth produce, o lo que hace es, por la fuerza, engendrar o hacer que Eva engendre a 2 hijos, Elohim y Yahvé. Y fijaos qué cosa más interesante dije ahora. Elohim tiene la cara de un oso, Yahvé la cara de un gato. Uno es justo, el otro injusto. Según esto, Elohim es justo y Yahvé es el injusto. Yahvé, fijaos que toda la obra que podemos encontrar dentro de la Biblia hace referencia a Yahvé como el justo, aunque no se le llama el justo, sino en realidad lo que Yahvé hacía era controlar demasiado a sus criaturas y en muchas ocasiones meterlas en no pocos problemas. Y dice lo siguiente: Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel. Cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior, produjo un hijo como el vástago de la humanidad. Como veis aquí, Adán también tuvo un hijo al que llamó Set. ¿Y qué deciros de Set? Igual que el vástago de los reinos eternos. Pero al final del capítulo 13 empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Fijaos, los seres humanos fueron obligados a beber agua del olvido por primer gobernante de Yaldabaoth para que no supieran de dónde habían venido. Y durante un tiempo la semilla de la luz cooperó. El agua del olvido. ¿Os acordáis de aquel famoso texto o vídeo en el que Dios decía esa antigua creencia por parte de los romanos de no bebas de las aguas del Leteo, bebe de las aguas del Nemósine? Hablan de las aguas del olvido también. Fijaos qué curiosa conexión entre ambos. Vamos a pasar al capítulo 13. Yo le dije al Salvador: Señor, ¿serán todas las almas conducidas sanas y salvas hacia la luz pura? De alguna manera está preguntándole si saldremos de la Matrix. Juan le está diciendo al Salvador, quien piensa que es Jesús, si saldremos de la Matrix. Él contestó y me dijo: estas son grandes cuestiones que han surgido en tu mente y es difícil explicarlas a alguien, excepto a los de la raza inconmovible. Aquellos sobre los que el espíritu de la vida descenderá y a quienes el espíritu facultarán serán salvados y se devolverán perfectos, dignos y con grandeza, así como libres de todo mal e interés en maldad, a ese reino o en este reino. ¿Pero a qué se refiere en este reino? ¿Se refiere al reino del Samsara? ¿Al reino de Yaldabaoth? ¿De ese demonio que nos hace
estar dentro de la rueda del samsara, nace, crece, nace, muere, nace, muere, nace, muere, y así continuamente hasta que no sabemos cuándo, eternamente. Lo siguiente que dice es que después del nacimiento, si el espíritu de la vida crece y el poder viene y refuerza el alma, nadie podrá conducir a este alma por el mal camino con malas acciones. Es como que llegará un momento en el que tendremos la madurez y cuando nos quieran llevar nuevamente a esa matriz, nosotros diremos: mas las personas sobre las que desciende el espíritu contrario son engañadas por este espíritu y se extravían. Digamos que aparece el auténtico espíritu y el falso espíritu. El que elige el falso espíritu vuelve nuevamente a la rueda del samsara. El que elige el espíritu adecuado sale de la matriz. Hay que tener discernimiento, hay que tener conocimiento para saber que la elección que haces es la correcta. Y yo dije: Señor, ¿a dónde irán las almas de estas personas cuando abandonen la carne? Y él se rió y dijo: el alma que tiene más poder que el espíritu despreciable es fuerte. Repito, el alma que tiene más poder que el espíritu despreciable es fuerte. Se escapa del mal y a través de la intervención del imperecedero es salvada y conducida a un reposo eterno. Es como que tuviéramos que coger fuerza en nuestra alma para acabar siendo salvado y conducidos a un reposo eterno. Es así como lo denomino. Ese reposo eterno no es ni más ni menos que salir de este calvario de dolores que es la Matrix. Es un momento, un lugar y una situación en la que nosotros luchamos por salir de esta Matrix con falsos demonios, falsos dioses, falsos seres, falsos ángeles. La falsedad y la mentira, digamos que es la máxima. A Satanás siempre se le ha conocido como ser el príncipe de la mentira, y es ahí donde nos ha metido. Pero continúo diciendo: yo dije: Señor, ¿cómo puede el alma volverse joven otra vez y regresar al vientre de su madre o la humanidad? Y él se alegró cuando le pregunté sobre esto y me dijo: verdaderamente bienaventurado eres, pues tú lo estás comprendiendo. Se dio cuenta de que había un ciclo. Ese alma necesita seguir a otra alma en la que mora el espíritu de la vida, porque se salva a través del espíritu. Entonces jamás volverá a ser introducido en la carne. Quiero decir que tenemos un alma, pero tenemos algo que está por encima de ese alma, que es el espíritu. Y es ese espíritu el que nos va a salvar y nos va a permitir salir de ahí. Porque el espíritu no puede ser encarcelado en una copia o en una matriz, cosa que sucede con el alma y la carne. Continúo diciendo, dice, para continuar, así la totalidad de la creación ha sido cegada para que nada conociera al Dios que está sobre todas ellas. Han hecho todo lo posible por acabar con este conocimiento. ¿Acordáis los textos gnósticos? Y los gnósticos que seguían esto tenían un final absolutamente fatal, como que en esta tierra, en este plano y en este reino, nadie quisiera que toda esta información aflorase o empezase a ser investigada por importantes grupos. No querían que se convirtiera en una religión que empezase a investigar esta falsa realidad. Y fijaos lo que comenta aquí. Dice: debido a la atadura del olvido, sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones, y el destino es el Señor de todos. Luego hay otras referencias a cómo los ángeles parece ser que cambian, se vuelven cambiantes y se apoderan de las mujeres, y llenan a las mujeres de espíritus de las tinieblas, como si no todos los seres humanos fuéramos tan humanos. Algunos son ángeles, otros son demonios, y otros son quizás una inteligencia artificial, una especie de RPG. Es algo bastante peculiar y es interesante. Adicionalmente a esto de que quizás no todos los humanos sean tan humanos, algunos son, pues sí, a efectos físicos son humanos, pero están controlados por esos demiurgos, están controlados por esos demonios y en otras ocasiones incluso por inteligencia artificial creada por ese propio Yaldabaoth.
Dice, de esta manera, toda la creación fue esclavizada para siempre, desde el principio del mundo hasta ahora. Los ángeles tomaron a las mujeres y de las tinieblas produjeron los hijos parecidos a sus espíritus. Hicieron copias. Tenemos entre nosotros seres humanos que no son tan humanos, son copias. Luego dice que cerraron sus mentes, se hicieron tozudos a través de la tozudez, y ahí que algunas personas, aunque les muestres de una manera clara, evidente y contundente la luz, no sean capaces de comprender. Y finalmente para decir hasta el día de hoy. Posteriormente hay una especie de consejos, dice, protégete contra los ángeles de la miseria, los demonios del caos y todos los que te atrapan. Y ten cuidado con el sueño profundo y la trampa en el centro del infierno. Se está refiriendo a lo que hagas cuando pases al otro lado y llegue el fin de tus días para caer dentro de esa rueda del salto. Ten cuidado y sé. Bien, llevamos ya un buen rato, llevamos ya 40 minutos, pero creedme que es fácil entender cómo, más que fácil, yo diría que es peculiar ver cómo hace 2000 años alguien empezó a tener ese discernimiento, ese conocimiento y esa información que intentó por todos los medios pasarlo de unos tiempos a otros, de unas generaciones a otras, de padres a hijos, de maestros a aprendices, para que finalmente es una pequeña llama lo que queda. ¿Puede ser todo esto verdad? ¿Puede ser muy metafórico? ¿Puede obedecer a una especie de explicación de cómo se creó el universo? Como veis, es muy simbólico. Todo está lleno de datos y yo os invito a que, bueno, si queréis leerlo, lo podáis leer. Vamos a intentar colocarlo en la página web de mundodesconocido.es para que lo podáis analizar, leer y quizás vosotros mismos podáis sacar algunas conclusiones adicionales. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Sé que el vídeo ha sido largo. Intentaré que los demás vídeos no sean tan largos, pero de vez en cuando tiene que ser así. Es muy difícil resumir cosas de gran calado con frases muy cortas. Es importante tener un contexto largo en el que entender quizás lo que está sucediendo y por supuesto el de dónde venimos, a dónde vamos y lo más importante, quiénes realmente somos. Y sin más, bueno, pues pediros un like, pediros que os suscribáis o os hagáis miembros desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.